En esta mañana quiero hablarte de ese elogio, de esa mujer virtuosa, de esa mujer ejemplar, de la esposa de carácter noble. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántas mujeres de carácter noble hay aquí en esta mañana? Amén, amén, hermanos. Y yo sé que aquí hay muchas. Proverbios capítulo 31. Encontramos ahí, en esta porción de la palabra del Señor, del capítulo 31, del versículo 10 al 31, podemos ver la manifestación de cómo describen a una mujer que es ejemplar, una mujer que es virtuosa, una mujer amorosa, una mujer de carácter noble. De eso habla la palabra del Señor. Yo quiero darle gracias al Señor en esta mañana, Padre de la gloria, por permitirme predicar tu palabra. Y Señor, que tú te glorifiques, Señor, que no sea yo el que hable, sea tu palabra hermosa, Señor, que has puesto en mi corazón, y que tú, Señor, te glorifiques en cada corazón, en cada vida, Señor, en cada hermano, en cada hermana, en cada uno de nosotros, Señor. Amén. Y tu palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El verso 11: el corazón de su marido está en ella confiado. El verso 12 dice: le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con su voluntad trabaja con sus manos. Verso 14: es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y da ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y la planta, viña del fruto de sus manos. El verso 17: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Verso 19: aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Verso 20: alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Verso 24: hace telas y vende y da cintas al mercader. Verso 25: fuerza y honor con su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y come el pan y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como ustedes pueden ver, estos versículos describen a la esposa y madre ideal. Y es una mujer de reverencia, que tiene mucho temor, que también tiene fidelidad y tiene amor por su familia. Es una mujer menesterosa, es una mujer que tiene el servicio, es compasiva por los necesitados, por los menesterosos. Procura servir a Dios, sirve a su familia y sirve a los demás con los recursos que el Señor le provee. Esa es la mujer virtuosa, estas características que estamos compartiendo en esta mañana la palabra del Señor. Y una de las cosas que esta mujer dice que es una mujer ideal, que tiene una reverencia por el Señor, que es temerosa de Dios, que está por encima de todas las cosas. Es una mujer compasiva, es una mujer fiel, amorosa a su familia,
también es una mujer que sirve a Dios, también es una mujer que sirve a su familia y también es una mujer que sirve a los demás. Entonces, estas características, por eso en el versículo 10 del capítulo 31 nos dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces aquí vemos el elogio de la mujer, a una mujer ejemplar, una mujer extraordinaria, que hallar es como encontrarse una joya muy preciosa. Es como, esa joya es como un rubí, hermanos. Y es difícil conseguirla, pero yo estoy seguro que en esta mañana hay muchas aquí que son esas joyas preciosas, que son ese rubí, que son esa esmeralda, que son ese zafiro. El zafiro es un elemento, es una joya preciosa, es una esmeralda, un zafiro es una, le llaman en bruto, le llaman, es un rubí. Así lo describe a esta mujer, hermanos. Porque dice: su estima, su aprecio, su honra es superior al zafiro, al rubí, a la esmeralda. Así dice este pasaje. Es como encontrarse una joya muy preciosa. Y aquí hay muchas joyas, hermanos. ¿O no? Amén. Amén. Son como rubí. Aquí hay una joya preciosa. Yo pensé que cuando conocí a joya, su nombre es Joya Esmeralda. No, nombre, es una joya. Es una joya, es un rubí. Así son todas ustedes. Y aquí hay muchas mujeres que brillan como una joya, como ese rubí que lo describe este pasaje. Y en Proverbios 31, el versículo 11 y 12 dice: a ella todo le sale bien y nunca le sale mal. Y habla del corazón del esposo. Dice que está muy confiado porque no es una mujer rencillosa, no es una mujer conflictiva, no es una mujer conflictiva. Y el esposo dice: está feliz porque tiene una mujer que tiene mucho valor. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra de Dios? Y dice que es una mujer trabajadora, así dice la palabra, y es productiva. Y sigue hablando de esta hermosa mujer. Y usted encontramos en Proverbios, en el versículo 28 y 29, miren cómo lo describe a esta mujer. El verso 28 está hablando aquí de manera en plural, habla de sus hijos y habla del esposo. Dice: y se levanta a sus hijos. ¿Y cómo la llaman? Bienaventurada. Y bienaventurada dice feliz. Y su marido también la alaba. Y ahí se mete el marido también. Sus hijos la llaman bienaventurada. Y el esposo te mete también en esa alabanza. Y sus hijos la felicitan y su esposo le alaba. Y miren lo que dice el esposo en el versículo 29. En el versículo 29, el esposo le dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y yo encontré en la versión, en el lenguaje actual, dice: mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. Y aquí hay muchas mujeres que superan a todas. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos elogian a la mujer, hermanos? Y quiero hablarte en esta hermosa mañana 5 características de esta hermosa mujer. De esta mujer que sobrepasa, dice, como dice la palabra, y que supera a todas. Número 1, esta mujer es una mujer constructora que da vida a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor que ella construye como si fuera un edificio. Así construye una madre, así construye una mujer por sus hijos, para que puedan salir adelante. Ella está metida en el destino de sus hijos para que puedan alcanzar, puedan lograr, puedan avanzar, puedan ser mejores personas. Y no solamente la mujer, sino también el padre también está ahí. Pero aquí destaca la mujer, siempre la mujer está ahí. Se convierte en una mujer que edifica su casa, es una mujer que construye. Por eso le llama una mujer edificadora, porque edifica su hogar, edifica su casa. La mujer sabia dice que edifica su casa, pero la mujer necia, ¿qué hace la mujer necia? Una mujer conflictiva, una mujer que tiene
que tiene rencor, que tiene amargura, que es rencillosa, que es conflictiva, destruye su casa, hermanos, ¿o no? Pero esta mujer construye su casa, edifica su casa. Y en el versículo 26 dice la palabra del Señor: ahora su boca, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia, o sea, la ley de bondad, su amor está hablando, está en su lengua. Y que el lenguaje actual, que la Biblia del lenguaje actual dice: siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. ¿Verdad? Así las mamás, ¿cuántas mamás las hemos visto metidas con sus hijos enseñándoles? Les habla con la sabiduría que Dios les da, y les habla con mucho amor, con mucha ternura. Tienen esa capacidad de poder atenderlos a sus hijos, muy aparte de sus labores, sus quehaceres que tienen como madre, que tienen que hacer como madre en su casa, pero también se da su tiempo para ayudarlos en sus tareas a los hijos. Es una mujer amorosa, es una mujer bondadosa, es una mujer que ama a sus hijos. Por eso, una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos hacer como padres cuando nuestros hijos están pequeños es traerlos a los caminos del Señor. Por eso su palabra dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Esa es sabiduría de Dios. Es un padre que ama a su hijo, para que cuando sea formado en los caminos del Señor, va a ser instruido, va a saber diferenciar entre el bien y el mal, todo lo que se mueve en este mundo. Y eso es lo que pasaba cuando yo recuerdo mi esposa llevaba a mis hijos, eran pequeñitos, Carlos, José Carlos, Claudio, muy pequeños, y los llevaba a la iglesia, y yo me ponía en ese tiempo. Yo le decía: ¿qué secta les estás llevando? ¿A dónde los estás llevando a mis hijos? ¿A qué lugar los estás llevando? No les cambies de religión. Pero no entendía, hermanos, porque estábamos cegados, porque estábamos, obviamente, estábamos en el mundo, no entendíamos, porque el enemigo tenía entenebrecido nuestra mente, nuestros pensamientos. Hasta que llegó el Señor en nuestro corazón y nos abrió ese entendimiento, quitó ese velo, quitó todo lo que había en nuestra mente, esos pensamientos malos que había en nuestro corazón. Y hoy puedo dar fe, hermanos, de que cuando uno los trae a los caminos del Señor, cuando son pequeños, van a ser instruidos y nunca se van a apartar. Van a caminar con la sabiduría de Dios, van a caminar conforme a la voluntad de Dios, y van a ser luz en medio de una generación maligna y perversa. Y podemos verlo, y puedo dar testimonio. Le doy gracias al Señor por esa instrucción. Le doy gracias al Señor por la vida de mi suegra, le doy gracias al Señor por la vida de mi esposa, porque ella fue la que los llevó a los caminos de Dios. Y por algún momento se pueden apartar, por algún momento, porque va a haber momentos difíciles, hermano. No siempre es plano, y a veces Dios permite esas cosas, porque tienen que encontrarse ellos mismos también con la realidad. Y cuando se encuentren y se choquen con esa pared, se van a acordar que fueron instruidos. Por eso dice que su palabra no llegará vacía, y que va a germinar en el tiempo del Señor. Amén. Y luego se tienen que volver, porque ya encontraron realmente que en el mundo no encuentran esa paz, que en el mundo no encuentran ese beneficio, que en el mundo no encuentran lo que Dios tiene para nuestras vidas, que somos hijos con propósito de Dios. Por eso la mujer, esta madre amorosa, es una constructora de la vida de sus hijos. Y número 2, hermanos, una mamá coloca vida donde hay muerte. Una mamá coloca vida donde hay muerte. Y hay un pasaje hermoso, de una hermosa historia, y quiero llevarlos a esta historia hermosa que está en Primera de Reyes, en el capítulo 3, del verso 16 al 26. Pero yo quiero resumir. Aquí está hablando en esta historia nos habla que vinieron dos mujeres, las dos eran rameras, las dos eran prostitutas, y las dos vivían en una misma casa, hermanos, y las dos concibieron sus hijos casi ahí nomás. Una concibió y la otra después de 3 días, y vivían juntas. Y dice que la historia, que cuando estas mujeres estaban y vivían en la misma casa, eran las únicas que vivían en esas dos casas, en esa casa. Una se acostó, dice que aplastó a su hija, y su hijo murió porque lo aplastó. Y la otra
tenía su hijo, y al haber muerto su hijo, en la noche, cuando estaba durmiendo, a esta mujer dice que le cambió a su hijo. Y miren esta hermosa historia, porque quiero que usted pueda comprender de lo que la mujer, en este caso, lo profundo, el amor que tiene por sus hijos. Dice que en aquel tiempo vinieron a él, al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. El verso 17. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. El verso 19. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. El verso 20. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y el verso 21. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero le observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Usted puede notar en este versículo, siempre una madre reconoce a su hijo, identifica a su hijo, sabe quién es su hijo, conoce quién es su hijo, sabe quién es su hijo. Y mira el verso 22. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. ¿Quién era el rey? Estaba hablando frente a Salomón, el rey Salomón. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no más el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. El verso 24. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. El verso 25. Enseguida el rey dijo: partí por medio el niño vivo, y da la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas, ¿qué cosa eran? Se conmovía, hermano. La mujer se conmovía por su hijo. Dice que porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, da a este niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partid. ¿Se da cuenta, hermanos? Una madre siempre da vida a sus hijos, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier hijo. No sé si el hijo está en mala conducta, está caminando mal, está en drogas, está en alcohol, no sé lo que esté pasando, pero siempre una madre se duele desde sus entrañas. Es una madre que da vida a sus hijos. Y mire, y aquí es una cosa hermosa de esta historia, porque aquí le da una sabiduría al Señor a Salomón, de la cual puso un corazón sabio y un corazón entendido por la palabra que pidió Salomón. Salomón no pidió grandeza, no le pidió riqueza, no le pidió que matara a sus enemigos. Salomón lo que pidió sabiduría, y eso es lo que le dio el Señor en su corazón: sabiduría, entendimiento. Y eso es lo que tenemos que pedir nosotros, esa sabiduría, ese entendimiento que pudo resolver este problema. Pidió una espada, y cuando estaba a punto de cortarla por la mitad, en este momento la madre, la cual reconoce que era su hijo, ella dice: no importa que votar que tiene a mí. ¿Se da cuenta? Entonces una madre da vida, hermanos, a sus hijos. ¿Cuánto pueden decir amén esta mañana? Y número 3, una mamá apoya a sus hijos para que lleguen más lejos que ellos. De manera sacrificial, si es necesario, nunca los abandona, hermano. Siempre una madre se sacrifica, hace un esfuerzo con tal que puedan llegar
y vayan al colegio, vayan a la escuela, y que puedan terminar, y puedan hacer una carrera profesional. ¿Verdad, hermanos, o no? ¿Es así o no? Eso se esfuerza una madre. Y se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos, a su familia, y da ración a sus criados. Miren lo que dice el versículo 15. No solamente da a su familia, a sus hijos, sino también le da de comer a su criado. Se preocupa por el que le sirve, por el que trabaja con él. Ella trabaja y sigue sus fuerzas, sus lomos, su fuerza y sus brazos. Y en el versículo 15, es el versículo que había mencionado, dice que se levanta aún de noche y da comida a su familia y da ración a sus criados. Entonces esta mamá sacrificial no abandona a sus hijos para que puedan ir al colegio, para que puedan ir a la universidad y para que logren y puedan alcanzar una profesión y sean mejores que... Eso es lo que hace una madre, ¿verdad? Y no le preocupa que haya frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Eso lo dice la palabra del Señor en el versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es una mujer que se preocupa, aún hasta por el abrigo de su familia. Y número 4, hermanos, Dios está buscando una mujer guerrera que pelee por sus hijos. ¿Cuántas mujeres guerreras hay aquí en esta mañana? ¿Cuántas mujeres están peleando por su familia, por su matrimonio, por sus esposos, por sus hijos? Una mujer que interceda no solamente por su familia, una mujer que interceda por su iglesia, una mujer que interceda por su país, por su nación, una mujer que interceda por los que se están perdiendo. A esas le llama el Señor esas guerreras. Y por eso que en esta mañana, hermanos, yo quiero bendecir a cada mujer que no conoce la pereza espiritual y que claman y no se rinden, que son temerosas de Dios y que han creído en su palabra y han creído en sus promesas. ¿Cuántos han creído en su palabra y en sus promesas? ¿Cuántas mujeres de verdad? ¿Cuántos creen en su palabra y en sus promesas que el Señor va a cumplir en el tiempo del Señor? Miren, hermanos, yo en esta mañana quiero elogiar a mi esposa porque creyó en la palabra del Señor, creyó en las promesas de Dios. Ella oró fervientemente por su familia, por su esposo inconverso que estaba perdido, que estaba en los caminos, en los malos caminos, que estaba en camino a la perdición, camino a ese camino eterno, ese camino donde está el fuego de azufre, hermanos. Pero Dios tuvo compasión y misericordia por esa oración intercesora de alguien que tiene que levantarse en casa. Y cuando se levanta una mujer, cuando se levanta una mamá a orar por sus hijos, a orar e interceder por su esposo, sé que el Señor escucha las oraciones del justo, hermanos. Pero es en el tiempo del Señor. ¿Cuántos años pasaron? Mi esposa dice que le preguntó y ustedes saben el testimonio que ella manifestaba, que pasaron 15 años. Eso se llama resistencia, hermanos. La carrera de la fe no es una carrera en automático. La carrera de la fe es una carrera de resistencia, de resistir. Porque va a haber momentos difíciles, dificultades, circunstancias que vas a pasar por pruebas, por dificultades. Y sigues orando y ves a tu esposo o a tus hijos que siguen haciendo cosas peores. Pareciera como que no hay respuesta de parte de Dios. Pareciera como que el Señor nos hubiese dado la espalda. Pero es que es en el silencio donde el Señor está trabajando, hermanos. Y el Señor va a probar tu corazón. Y yo estoy seguro que le probó el corazón a mi esposa. Porque ¿quién puede orar 15 años? Viene un esposo borracho que llegaba con cosas, situaciones. Ustedes conocen y les he contado mi testimonio. Pero entonces aquí es donde entran estas mujeres guerreras, estas mujeres que le creen a la palabra del Señor, estas mujeres que tienen fe, estas mujeres que tienen las promesas de Dios y las hacen suyas, pero que en el tiempo del Señor va a terminar y va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Y ahora usted me puede ver aquí predicando su palabra, hermanos. ¿Producto de qué? De alguien que se levantó en oración intercesora, alguien que le creyó a Dios y se levantó por su familia. Esas son las mujeres guerreras. Y yo bendigo en esta mañana, hermanos, a todas las mujeres guerreras
que no tiene pereza espiritual, que a pesar de sus cargas, a pesar de sus aflicciones, a pesar de los problemas, a pesar de lo que están pasando, se mantienen firmes, perseverando en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y número 5, hermanos, porque tenemos un tiempo hermoso con nuestras familias. Seguramente muchos quieren ir a saludar a sus mamás, muchos quieren ir a saludar a sus esposas, tener una reunión con su familia, con sus hijos. Número 5, la mamá necesita un hombre, hermanos, e hijos que la amen, que la respeten y que la honren. Eso lo necesita la mamá. Necesita un hombre que la ame, que la respete, que la honre. Y también necesita la mamá hijos que la amen, que la respeten, que la honren, que la consideren, que la tomen en cuenta, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Y la mamá necesita un hombre fuerte, como le dije una vez a un hermano. La mamá necesita un hombre fuerte y musculoso, sí, fuerte. Oiga, no hablo del músculo físico, hablo del músculo espiritual, hermano. Ese músculo espiritual, que la ame, que la valore, que la honre, que la respete, que la considere. Y muchas veces, hermanos, no todos somos, y hay que reconocer, pero también la mamá necesita hijos que la valoren, que la honren, que la aprecien, que la consideren, que se acuerden de ella. Y no está acá mi mamita porque el día de ayer viajó. Y una de las cosas que uno tiene que honrarles a las madres. Hoy en estos días, hermanos, en estos días he visto un movimiento en las tiendas, un mover por la celebración del Día de la Madre, donde hay muchas flores, hay muchos regalos, hoy hay mucha comida, hermanos. Hoy se mueve de una manera impresionante, hoy hay hermosas palabras. Pero luego, ¿qué pasa aquí, hermanos? Ustedes ahora vean cómo van a los cementerios, vean cómo se van los hijos o los esposos, van de una manera impresionante llevándole flores a sus seres queridos. Pero ¿saben qué, hermano? Porque muchos de ellos no honraron a sus padres. Muchos no tuvieron una relación con sus padres, una comunión sincera con sus padres, de honrarlos, de bendecirlos en vida. Y van a pagar su conciencia, hermano, de lo que no hicieron en vida. Por eso van a los cementerios y a llevarle flores, a ponerle cosas, y a la comida, mi padre, y lloran ahí. Pero cuando estuvieron vivos ni siquiera tuvieron un mínimo de decirle madre, de llevarlo a comer, aunque sea un plato de comida, hermano. Nunca se acordó de darle una propina, de darle algo a esa madre. Por eso tenemos que honrar en vida a nuestros padres. Es en vida cuando tú le honras en vida a los padres. Yo he visto la mano del Señor, hermanos, aún cuando no tenía que comer, aún cuando era estudiante, siempre supe honrar a mis padres. Y por eso puedo decir que el Señor bendice, y conforme a su palabra que está escrita. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos se van a honrar a sus padres? Y si no está tu padre y no lo honras, pídele perdón al Señor. Y pídele perdón a tu madre o a tu madre si ya no vive contigo, si ya partió, para que tú tengas paz en tu interior, para que el enemigo no te acuse en tu conciencia que lo que dejaste de hacer, de no haber honrado a tu madre y a tu padre. Por eso es mejor honrar a nuestros padres en vida que después que se hayan muerto, hermanos. De manera especial a nuestras madres. Y a mi madre en estos tiempos, después de una operación que tuvo a la cadera, ya no podía bañarse sola, yo le tengo que bañar a mi madre. Aunque es muy exigente, ¿no? Ahí bañándole, ahí soportándole, a veces cositas. Pero eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Atenderlas, verlas. Así como ellos nos vieron a nosotros cuando éramos niños, nos limpiaron nuestro popó, así tenemos que hacer con ellos. Luego ellos se ven como niños. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Amén, amén, hermano. ¿Cuántos pueden decir amén? Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 25. Y aquí nos habla a todos los esposos. Aquí nos habla a todos los maridos. Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Qué dice la palabra del Señor? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo tenemos que amarlas? Así como Cristo nos amó. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Nos está hablando a nosotros, los maridos. Amén, hermanos, estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos esposos hay aquí? Levante su mano. Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Cómo tenemos que vivir con ellas? Sabiamente, dando de cosa honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, muchas veces oramos y no recibimos respuesta porque hay algo, hermano, en nosotros. Y ahí tenemos que entrar. Y ahí también estoy yo, hermanos. Porque a veces somos ásperos con nuestras palabras, con nuestra esposa. Hay que reconocerlo. ¿Cuántos reconocen, hermano? Que a veces somos ásperos con nuestra esposa. Porque la palabra dice que tenemos que vivir sabiamente. Sabiamente no es llegar a contender, a tener pleitos, rencillas. Claro que va a haber cosas, en un momento uno se puede enojar, claro que sí. Pero no podemos permanecer siempre, todos los días, en la misma situación, acusándose el uno al otro. Y tenemos que dar honra, dice, como vaso frágil, porque la mujer es un vaso frágil, como decía ayer en los matrimonios, Huguito y Carla ayer mientras se terminaban. La mujer es más frágil, hermanos. Y a veces no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido. Pero Dios es tan bueno que nos da esa revelación, nos da ese conocimiento, esa sabiduría para entender y comprender. Si tú no quieres que tus oraciones no tengan respuesta, tienes que vivir sabiamente con tu esposa. Amén. Tienes que tratarla como un brazo frágil. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Dice: esposos, amen y vivan sabiamente, tratándolos como vasos frágiles, con dulzura, con cariño. No serás áspero. Por eso le pido al Señor que nos perdone. Si algo tenemos que decirle, pedirle perdón. Y le pido perdón a mi esposa porque a veces hemos tenido palabras ásperas. Y aún todavía en algunos momentos sale todavía. Pero lo bueno es que como el Señor vamos y le pedimos perdón. Señor, perdóname, amorcito, creo que te ofendí. Esa debe ser, hermanos. Porque no hay familia perfecta. No somos perfectos, hermanos. Somos imperfectos. Si nos ponemos en las manos del perfecto que nos puede hacer, nos puede perfeccionar para ser mejores. Porque no hay una escuela de padres, no hay una escuela para ser mejores maridos. No, hermano, no hay eso. Pero con la palabra de Dios somos instruidos para caminar sabiamente, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí nos habla para los hijos. Todo lo que tenemos a nuestros padres vivos y a los hijos. En Efesios capítulo 6, el verso 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Efesios capítulo 6, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Este mandamiento, cuando usted medite a profundidad en su corazón, porque eso lo leemos muy, honra a tu padre y a tu madre, para que te vean, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Hay una promesa grande y poderosa, hermanos. Honrarlos ahí significa siempre, no solamente en la fiesta, no solamente el Día de la Madre. Honrarlos en la casa, siempre, todos los días, hermanos. Poder verlos, poder llamarlos. Si está lejos hay que llamarlos, comunicarlos con ellos. Yo siempre llamo a mi padre. Mi padre está lejos. Sí, papá, ¿cómo estás? Quiero decirte que te amo mucho, papito. Quiero que sepas que siempre estás en mi corazón, en mis oraciones. Siempre tengo una comunicación con él. Y siempre trato de honrarlos, también de mandarle una propinita, algo, conforme el Señor me bendice, de honrarlos a ellos. Y usted no se imagina que hay una promesa grande, hay una tremenda bendición. Y honrarlos a nuestros padres, hermanos. Hoy pueden ser niños. Uno puede llegar a ser adolescente, tener 15, tener 20, tener 30, tener 40, tener 50, 60 años.
Eso no invalida que sigue siendo tu mamá y tu papá, hermano. Amén. Eso no invalida por el hecho de que llegamos a tener 60 años. A propósito, su pastor ya cumplió 60 años, hermanos. Pero sigo honrando a mis padres. O sigo honrando a mi madre. Siempre los he honrado, hermanos. Y uno recibe bendición grande, hermano, cuando usted le honra. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, el verso 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tiene dos promesas grandes esta palabra. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Para que te vaya bien, ¿en dónde? En esta tierra. Mientras estás en esta tierra, para que te vaya bien y para que tengas larga vida, para que el Señor te extienda muchos años más de vida, que puedas ver a tus hijos terminar, que puedas ver a tus nietos, que puedas disfrutar de tus nietos, de tus bisnietos. Entonces esta palabra se va a cumplir en nosotros si realmente honramos a nuestros seres queridos, a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos quieren que le vaya bien en todo? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Y no solamente 2, 3. Si quieres que te vaya bien, honralos siempre, hermanos, hasta la muerte de tus padres. No dejes de honrarlos, hermanos. No dejemos de honrarlos. No dejemos de asistirlos. No dejemos de ver por ellos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 1, del verso 8. Con esto estoy terminando, hermanos, en esta mañana. ¿Qué dice Proverbios 1:8? ¿Qué dice, hermanos? Oye, hijo mío, la instrucción de quién. Y no desprecies la dirección de tu madre. A veces un papá le dice, mira, hijo, ay, otra vez. Menosprecies, hermano. No menosprecies a tus padres. Aún si no tengan el conocimiento, aún si no fueran a una universidad, aún si no fueron a un instituto donde sea podido estudiar, pero ellos tienen el conocimiento de la universidad de la vida, hermanos. Por la experiencia, por los años que han pasado, recibir un consejo de ellos es mucho mejor que recibir un consejo de un amigo. Porque nuestros padres nos aman. Y porque nos aman, quieren vernos mejor, quieren lo mejor, quieren que te superes, que seas mejor que uno. Y por eso nos esforzamos. Y por eso trabajamos para que ellos salgan adelante. Pero nunca menosprecies la instrucción de tu padre y nunca desprecies la dirección de tu madre.